Ahí va. Bueno, como dijo acá nuestro amigo Lapa, ¿no? El previsionismo demostró ser inútil y hasta, ¿quién diría? ¿Se apagó todo? Ahí va. Está. Bueno, como les decía recién, o sea, uno no trata de ser, digamos, apológico ni trata de ser previsionista, moralista, como las viejas que van a la iglesia los domingos, ¿no? Sino que básicamente, digamos, esta charla a mí se me ocurrió como transferencia de conocimiento útil para la sociedad, ¿sí? Ustedes van a un boliche, van a Boba y les da de tomar, digamos, dos tragos por 5 pesos y, digamos, resulta que eso era, no sé, gelatina derretida con alcohol de quemar, ¿sí? Y es como que realmente la ignorancia sobre el tema drogas, me parece que es el peor flagelo, digamos, de todos. Si uno pudiera quirúrgicamente, ¿no? Quitar la parte de ignorancia de nuestra interacción con determinadas drogas, que ahora vamos a ver cuáles son, o por qué son esas y no otras, ¿sí? A mí me parece que más de la mitad del problema estaría resuelto, ¿sí? ¿Está? O sea, tanto ser apológico como ser moralista, previsionista, bueno, denota ignorancia, ¿sí? O sea, es como que hay un manto de oscuridad sobre la real verdad del tema, ¿sí? O sea, un apológico que dice, sí, vamos a hacer cualquiera, ¿me entendés? Bueno, obviamente va a terminar, digamos, como un hippie, ¿no? En el medio de a menos que, bueno, o un parásito de la sociedad, ¿no? ¿Cuántos parásitos de la sociedad hay por ejemplo, ¿no? Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, rápidamente, ¿no? Ustedes que son químicos, ¿no? Una droga para nosotros es cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, lo que venga, ¿sí? Hasta la arena purificada para hacer fibra óptica, eso para nosotros es droga, ¿sí? Pero para el común de la gente, para los mortales que no alcanzaron la inspiración divina y no siguieron química, la droga, ¿sí? Es algo capaz de alterar nuestra química normal del cuerpo, ¿sí? Básicamente nosotros, digamos, estamos hechos de compuestos químicos, como ustedes sabrán, y hay un determinado, digamos, staff estable, ¿sí? Que denominamos compuestos fisiológicos, ¿sí? O compuestos endógenos, ¿sí? La palabra es endógeno, ¿sí? Por endógeno, porque está generado por el adentro, ¿sí? Y hay cosas que nosotros no las generamos que se denominan xenobióticos porque están, digamos, por afuera, ¿no? de la vida. Hay algunos xenobióticos, por ejemplo la vitamina C nosotros no la producimos y la tenemos que consumir, en este caso sería un alimento o una vitamina que nosotros no producimos, pero también, digamos, una aspirina también es un xenobiótico. Y un veneno, digamos, de eso que no sé, para matar las ratas y todo eso, también es un xenobiótico, ¿sí? Es extraño a nuestro cuerpo. Xenos viene de extraño, ¿sí? Entonces, está la droga, ¿sí? Que altera nuestra química de nuestro cuerpo, ¿sí? Y está el fármaco, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre droga y fármaco? Bueno, es como que uno está incluido adentro de otro. O sea, imagínense un diagrama de Venn, ¿sí? Donde el conjunto universal sería droga, ¿sí? Y adentro está el fármaco. ¿Por qué? Porque, digamos, hay algunas sustancias que alteran funciones específicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la aspirina, nosotros la usamos para inhibir la señal del dolor. O sea, cuando el dolor nos vuelve locos, ¿sí? O no nos deja ni dormir, entonces por ahí acallar el dolor y después fijarnos qué pasa con eso, podría servir para resolver, digamos, lo que está pasando, ¿sí? Cuando te cortan una pierna, ¿sí? Porque te reventó una mina, digamos, antipersonal, entonces por ahí te conviene inyectar morfina para que más o menos la señal del dolor le permita a la persona no convulsionar para poder operarla, por ejemplo. ¿Se entiende? Digamos, hay determinadas drogas, como por ejemplo el alcohol o el cloroformo, que existe lamentablemente, y cada vez que lo veo en los boliches me dan ganas de suicidarme más o menos. Es el tema del lanzaperfume, esas cosas, ¿sí? Contienen cloroformo, éter, que alteran la química de nuestro cuerpo, pero inespecíficamente, ¿sí? O sea, no es que visitan un lugar determinado, ¿sí? De nuestro cuerpo para alterarlo, sino que lo que venga está bien, ¿sí? Altera toda nuestra fisiología por igual, ¿sí? Entonces, esa es una cosa por ahí medianamente importante, ¿sí? De saber de que hay drogas que hacen cualquier cosa en nuestro cuerpo y hay drogas que tienen una función específica, que es para la que uno invoca a esa sustancia, ¿sí? Después por ahí vamos a ver de que, digamos, no solamente visita el sector que queremos que nos visite, sino que también visita otras cosas y por eso ocurre lo que se llama toxicidad, ¿sí?
O sea, la toxicidad fue definida al principio por este señor que está acá, que se llama Paracelso, y le debemos básicamente la ciencia natural casi. Porque el tipo digamos, exhortó a sus alumnos y digamos, a toda la gente allegada a él, a sus adeptos, ¿sí?, a, digamos, cortar con ese velo de ignorancia que había, digamos, de creer en que la ciencia natural era la que estaba descrita por Aristóteles, ¿sí?, así, digamos, basada en la observación por la observación misma y nada más, ¿sí? Y ahí se empezó a experimentar para validar afirmaciones. Ya no era más el espíritu maligno, sino más bien bañarte o no sé, digamos, respirar bien, ¿sí?, ese tipo de cosas que parecen muy básicas ahora, ¿sí? En la época de Paracelso, uno le asignaba las enfermedades a algún espíritu maligno. Entonces por ahí los mineros se morían de lo que ahora llamamos silicosis por aspirar tanto polvo y que se le acumulen los pulmones. Y si no fuera por Paracelso, la gente seguiría pensando de que era el espíritu de la montaña que se estaba vengando porque le estaban haciendo un agujero a la montaña, ¿no? Entonces, a partir de Paracelso, bueno, pudimos entender un cachito más, digamos, lo que es la fisiología o, digamos, la medicina en general moderna, ¿sí? Entonces, bueno, todo puede ser tóxico. La foto que ven ahí de fondo es una tomografía de una persona que le agarró una ACV. Fíjense que la mancha más oscura es, bueno, presencia de sangre a borbotones, ¿sí? ¿Se ve bien? A ver ahí. ¿Está? ¿Miren que hay un grisecito más oscuro? Por acá, a ver si le aparece el cursor. Esta zona de acá. Bueno, muy bien. Entonces, uno, bueno, si se pasa de determinada sustancia, de manera tal de que el cuerpo no puede manejar esa cantidad de sustancia, entonces ocurre un efecto tóxico. Hay algunas sustancias donde el efecto tóxico aparece después de kilos y kilos, ¿sí? La vitamina C tiene una dosis mortal que no sé cómo hicieron para determinarla, de 11 kilogramos por kilogramo de persona. No sé cómo hicieron para determinar la dosis de vitamina C mortal, pero hay algunas sustancias que requieren muy poca masa, ¿sí? Miligramos, ¿sí?, en todo el cuerpo, ¿sí? Miligramos, nada, puntita de espátula. Y ya, digamos, te agarra, no sé, una esquizofrenia de por vida, ¿sí? Ese por ahí es uno de los problemas principales, ¿no?, de las drogas, digamos, de abuso, ¿no? Que es muy poquita masa. Por ahí el alcohol, está bien, es cierto, la mayoría de la gente adicta es al alcohol y al tabaco, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es la más conocida. Pero si uno traslada la dificultad para volverse adicto o para tener problemas por consumir de más, digamos, para el alcohol habría que tomar mililitros y mililitros, ¿sí? O sea, gramos y gramos para poder alcanzar un efecto tóxico. Mientras que por ahí el LSD, con centenas de miligramos, ya se está en un horno. Entonces, esa pequeña diferencia de masas, a mí me parece también como remarcable, ¿no? Digamos, es como que las drogas de diseño y este tipo de cosas, para que se alcance el efecto, digamos, recreativo, si quieren, es una cantidad muy pequeña, y para alcanzar el efecto tóxico también es una cantidad muy pequeña, ¿no? Y bueno, y la gente que no sabe nada de química, que es la mayoría de la gente, no se da cuenta de eso, ¿sí? Bueno, entonces, drogas de abuso, ¿sí? ¿Cuáles son las drogas de abuso? Uno se fuma un trapo de piso, ¿sí? Hay determinadas sustancias que son las vedettes del mercado negro, ¿sí? Y las propiedades de las sustancias que se convirtieron en vedettes del mercado negro son básicamente la psicoactividad, ¿sí? ¿Y qué es la psicoactividad? La psicoactividad es básicamente imitar la química del cerebro, ¿sí? Imitar la química del cerebro implica parecerse, no tanto químicamente, sino a nivel de densidad electrónica, ¿sí? Espero que cuando digo densidad electrónica nadie se asuste. Ahora vamos a ver a los neurotransmisores, que son, como quien diría, los mensajitos que se mandan las neuronas entre sí. Nosotros tenemos neurotransmisores que son como nuestras drogas. Cuando estamos contentos, estamos inyectados de dopamina, ¿sí? Cuando tenemos sueño o dormimos plácidamente, es porque la serotonina actúa. Cuando la serotonina no actúa, normalmente, esa gente suele ser más violenta, ¿no? Cosas del estilo, ¿sí? Pero eso es natural de nuestro cuerpo, ¿está?
Bueno, imitar, digamos, los neurotransmisores es lo que hizo que las sustancias, a través de las culturas de las generaciones, hayan, digamos, estas sustancias que estamos hablando, ¿sí?, hayan sido seleccionadas para ser consumidas y, bueno, volverse adicto eventualmente, ¿sí? Acá, si se fijan bien, hay unos neurotransmisores de este lado celeste, ¿sí? Acá tenemos la dopamina, que les había dicho, por ejemplo, la dopamina está asociada, por ejemplo, a escapar del depredador, ¿sí? Nosotros solo no tenemos dopamina, hay muchos animales que también tienen dopamina. Y se inyecta cuando uno corre, cuando uno juega a la pelota, ¿sí? La adrenalina está fisiológicamente muy relacionada, hay una reacción química de distancia entre la adrenalina y la dopamina. La serotonina y la melatonina lo mismo, ¿sí? Hay una reacción química o dos de distancia, ¿sí? Están relacionadas con el sueño y cosas del estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada droga de abuso tiene como, digamos, salvo el alcohol y lamentablemente el cloroformo y el éter, el resto de las drogas de abuso son específicas. Vienen a imitar determinada actividad neurofisiológica, ¿sí? Entonces, resulta que, por ejemplo, la cocaína se parece mucho a la dopamina. Fíjense que lo que puse acá, estos redondelitos rojos y celestes que están acá, son básicamente, vienen a ser como los pares de electrones, ¿sí?, de nitrógeno y de oxígeno, ¿sí? Fíjense que la distancia entre esas, digamos, esto está dibujado a escala, ¿sí? O sea, es como que las longitudes de enlace son proporcionales, ¿sí? Estas densidades electrónicas están próximas. Entonces, toda la maquinaria que reconoce a la dopamina, ¿sí?, reconoce en parte a la cocaína. Solo que el emergente de eso es distinto, ¿sí? O sea, interactúa con las mismas proteínas, si quieren, digamos, con las mismas zonas de la neurona, ¿sí?, que la dopamina, pero hace efectos diferentes. Ahora lo voy a ejemplificar, digamos, para no ponerme a hablar de la química biológica de esta, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, sigamos así, les tiro más ejemplos, ¿sí? El glutamato también, si bien es un aminoácido, también sirve como neurotransmisor. Y, por ejemplo, digamos, se lo asocia débilmente con el efecto del cannabis, por ejemplo, porque el glutamato, ¿saben a dónde lo ponen? En las Pringles, ¿vieron el si probás no parás? Bueno, eso es por el glutamato, tiene como un 1,5% de glutamato, ¿sí? Porque total el glutamato es algo natural del cuerpo, no es un xenobiótico, o sea, uno lo puede poner en el alimento como aditivo y no tiene una toxicidad demostrada, o sea, es un alimento, ¿sí? Sin embargo, tiene acción de neurotransmisor y, bueno, entre otras cosas, induce el hambre, ¿sí? Cuando hay deficiencia de los canales de glutamato, de todo lo que sea receptores de glutamato, bueno, ahora vamos a ver bien eso, qué significa receptor y todo eso, bueno, uno tiene Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, tanto el éxtasis, que es esta cosa que está acá, MDMA, y el cannabis tienen así como una débil, el cannabis, digamos, como que todavía es una cosa medio acertijo de quién, digamos, realmente, por qué, ¿no? Como que hay químicas más fáciles que otras. Esta de acá, esta cosa larga que está acá, se llama endorfina, ¿no? Y ustedes la conocerán por ahí cuando asocian el placer, ¿no? Uno dice liberé endorfinas, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? Uno dice eso. Y bueno, resulta que estas dos moléculas que están acá, que son la heroína y la morfina, imitan a la endorfina. Entonces, digamos, por eso, digamos, esto explicaría un poco por qué la heroína es la droga más adictiva de todas. Porque es como que, digamos, según dicen por ahí, es como una especie de orgasmo químico infalible. Entonces como que uno queda tarado después de eso. Entonces como que ya a la primera toma quedas completamente adicto, ¿no? A ver, vamos a volver un poco. A ver. Bueno, acá este es el GABA, bueno, esto es un neurotransmisor que se denomina inhibitorio. Es como que uno cuando se quiere ir a dormir y no puede, toma cosas que imitan el GABA, como por ejemplo estas cosas de acá, el Valium, ¿sí? Digamos, el 50% del mercado argentino de fármacos se va en ese tipo de cosas, para poder dormir bien, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía no. Eso es un hígado cirrótico. No, pará, porque primero quiero explicarles una pequeña cosita. Un asco, ¿no? Fíjense, esto que está acá,
Bueno, entonces, sigo. Ustedes conocen a la neurona, ¿no? Son células con forma de estrella, ¿no? ¿Y cómo se comunican entre sí las neuronas? Bueno, a través de unas puntitas, ¿sí? Entre puntitas es como si yo me agarrara, me tocara el dedo, ¿sí? Con otra persona y le transfiriera información por ahí. Esto de acá se llama sinapsis, ¿sí? Y es básicamente eso, ¿no? Es conceptualmente eso, ¿no? Es como que la punta del dedo que me manda mensajitos químicos a la otra punta del dedo de la otra neurona, ¿sí? En el medio hay un espacio, hay como una nada que se denomina espacio sináptico y digamos, la neurona que le quiere decir una cosa a la otra neurona libera neurotransmisores, por ejemplo, no sé, hace que se active el músculo, o dormite, o activate, o desactivate, ¿sí? Y eso es una cosa, es como en las empresas en Excel, de decir, bueno, ponele tanto litro, pará, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, esto también, ¿sí? O sea, viene por ahí la onda, ¿sí? Es como que están comunicadas entre sí. De hecho, está demostrado que, digamos, si vos aislás a una neurona del resto de las neuronas, la neurona esa, por más que le des de comer y todo, se termina muriendo. El efecto de los neurotransmisores es básicamente es hacer como una especie de show up, ¿sí? Es como que escupe, digamos, la neurona efectora, como se le dice, escupe el neurotransmisor del espacio sináptico, y la otra tiene proteínas que se pegan específicamente a determinados neurotransmisores, y eso después desencadena internamente en la célula señales, ¿sí? Que no viene al caso especificar, ¿sí? Pero la cosa es que el tiempo que permanece estos neurotransmisores está estipulado, o sea, no es que está todo el tiempo gritando con un megáfono la neurona efectora a la otra neurona, sino que le dice, bueno, haz esto, haz el otro, ¿sí? Digamos, sin necesidad de estar así, digamos, molestando todo el tiempo, ¿sí? O sea, está todo bien, como quien diría, articulado en el cuerpo. Si por alguna razón de la naturaleza, que puede ser médica o puede ser social, ¿no? Uno termina teniendo, digamos, los neurotransmisores que se aparecen de más o de menos en el espacio sináptico, bueno, uno empieza a tener trastornos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, la dopamina, ¿sí? Digamos, tiene un tiempo, ¿sí? Y al cabo de ese tiempo que está en el espacio sináptico, es recaptada por la neurona efectora. Entonces, es como que se abre una compuerta que se llama canal de recaptación, se abre una compuerta y la dopamina se chupa. Específicamente la dopamina se va por ahí. El resto de las moléculas no pasa solamente la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al ejemplo de acá, la cocaína tiene, digamos, como esa especificidad para con el canal de recaptación de ser reconocido por la proteína, pero no pasa por ahí. Entonces se queda pegado y es como básicamente el gordo que se quedó en el subte atascado, ¿no? Entonces, las dopaminas quedan por más tiempo. Entonces, la neurona que está recibiendo la señal, entonces dice, bueno, más tiempo de dopamina. Entonces, por ejemplo, eso, digamos, explicaría un poquito, ¿no? Es medio difícil explicar, digamos, desde el nivel molecular al nivel personal, cosas, ¿no? No voy a pretender, digamos, desde la molécula de 4 Armstrong, intentar entender a la persona. Pero, digamos, esto es digamos, este mecanismo molecular que les estoy contando, explicaría bastante bien por qué los cocainómanos o quien esté puesto de merca está como medio inyectado, está como todo tenso, ¿sí? Porque la dopamina, ¿no? Es como que, yo les digo, aumenta el tono muscular, ¿sí? Viste, como que les agarra esa paranoia, ¿no? Como que están así como medio de la huida, ¿no? Es como que tienen ganas de huir todo el tiempo, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, eso para empezar un cachito, ¿no? Bueno, glutamato, neurotransmisores. Entonces, básicamente, las drogas psicoactivas, salvo estos ejemplos que les conté del alcohol y el cloroformo, el resto se comportan como fármacos, porque van a un lugar específico del cuerpo, ¿sí? Ese lugar específico del cuerpo, en el caso de las drogas del mercado negro, son, los lugares neurofisiológicos del cuerpo, ¿sí? Bueno, acá está de nuevo Paracelso, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay fármacos que nos sirven para curar determinada enfermedad o paliar algún síntoma. Si nosotros nos pegamos un saque de aspirina muy zarpado, posiblemente tengamos problemas serios, por ejemplo, si nos licúa la sangre. Pero si nos duele la cabeza o si nos duele algo, por ahí tomamos algo que nos calme el dolor. No hay problema con eso. El tema es la dosis. Y vamos a definir bien dosis, ¿sí? La dosis no es más que la concentración que alcanza la sustancia del cuerpo, ¿sí? Las unidades de dosis en general son de
masa por unidad de masa de cuerpo, ¿sí? Miligramos por kilogramo de sustancia, típicamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de las dosis permitidas, de cosas, de lo que venga, no importa, uno puede clasificar a las cosas como fármaco, alimento o veneno. Un alimento es básicamente, digamos, una cosa que tiene una dosis permitida alta. Si yo me puedo comer 1 kilo de algo y no me muero, bueno, posiblemente sea un alimento. ¿Sí? Por ejemplo, yo la glucosa, bueno, claramente si me como un barril de 200 kilos de glucosa, me va a agarrar diabetes, digamos, por más que no la tenga, pero si me como 1 kilo de glucosa, quizás no pase demasiado mal, por ahí me agarra una indigestión o algo parecido, ¿sí? Pero no mucho más. Un fármaco tiene como una dosis como más reducida, ¿sí? O sea, hay una dosis por debajo de la cual no hace absolutamente nada, y hay una dosis por encima de la cual hace mal. Pero entre esas dos dosis límite hay, digamos, una serie de dosis, ¿sí? o un rango de dosis donde uno puede administrar eso a una persona y que tenga un determinado efecto terapéutico, ¿sí? Por eso está el peligro de la automedicación, ¿no? Porque por ahí, bueno, un cuartito ya no me hace más, entonces me tomo una pastillita de lorazepam. Bueno, posiblemente te despiertes el otro día, pero te despiertes a las 5 de la tarde. ¿Se entiende? Bueno. Y bueno, y el veneno es cualquier cosa que, digamos, tenga, digamos, es cualquier cosa que por ahí, digamos, que hace mal, por más dosis mínima que sea. O sea, es como que con una dosis muy pequeña ya hace mal. Entonces eso es un veneno, ¿sí? Entonces, bueno, como les venía diciendo, las drogas, digamos, que están, digamos, en el mercado negro y que le hacen levantar en pala a mucha gente, que además también se dedica al negocio de la trata de blancas, el total de tiro y a las armas. Bueno, provoca acostumbramiento, ¿sí? Es como que es de saber popular que cuando uno empieza a consumir determinada sustancia adictiva, el cuerpo es plástico, ¿sí? Digamos, si uno va en dosis crecientes pequeñas, el cuerpo es como el sapo cuando uno lo pone en la olla y calienta el agua, ¿no? Es como que eso, por ahí el cuerpo empieza, digamos, a acostumbrarse, no se da cuenta, y después llega un momento en que los efectos adversos son tan grandes y, digamos, el placer generado es tan poco que, bueno, esa persona, no sé, cae en un loquero, se suicida o bueno, pasa todo ese tipo de cosas que pasa cuando uno se vuelve un parásito de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando una droga, digamos, ingresa al organismo y vuelve adicto a la persona, esa persona empieza a acostumbrarse, ¿sí? Y, digamos, claramente, si yo pongo un xenobiótico, ¿no? una cosa externa, el cuerpo lo va a querer eliminar, ¿sí? Entonces va a acostumbrar a su hígado y al resto de su fisiología para eliminarlo y que no haga nada, ¿no? Eliminarlo. Entonces, ahí el adicto va a empezar a aumentar la dosis, ¿sí? Además hay otros efectos de acostumbramiento, porque por ahí para una misma dosis, por más que la fisiología no se, digamos, la fisiología del hígado no se acostumbre, la del cerebro sí se acostumbra, porque no es lo mismo mandarle un mensajito tipo diciendo, bueno, dale, hacé las cosas, que pegarle un grito con un megáfono. Cuando uno le pega un grito con un megáfono a una neurona, esa neurona reacciona como diciendo, pará, me está gritando, bueno, voy a apagar un poco, como que me voy a apagar el oído, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, volvamos al ejemplo de la dopamina un segundo. Como ya les digo, digamos, la neurofisiología normal es como una charla entre neuronas, ¿sí? Cuando uno pone cocaína o algo que aumente, digamos, o que emite, que aumente el efecto de determinado neurotransmisor, lo que está haciendo, digamos, lo que uno está haciendo es gritarle a la neurona. Entonces, lo que hace la neurona químicamente, o fisicoquímicamente, es agarrar los receptores que recibirían eso, digamos, es como cuando uno se vuelve sordo con el Walkman. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque, digamos, el cuerpo quiere mantener las respuestas en determinado nivel. Entonces dice, bueno, como me están gritando, entonces yo me vuelvo más sordo. Pasa que el mecanismo de volverse sordo de la neurona es una cosa irreversible, porque implica chupar proteínas, ¿sí? Que son difíciles de volver a poner en el lugar donde estaban. Entonces la neurona se vuelve sorda y cuando vuelve a la fisiología normal, la dopamina no pega como pegaba antes, por así decirlo. Y entonces por eso la gente se vuelve como depresiva, ¿sí? Porque la dopamina también, como yo les decía, un poco cuando uno está contento, está así como medio excitado, está de dopamina. Pero si el cuerpo no te entiende el nivel normal de dopamina, entonces, bueno, sos una persona que tiende a ser infeliz. Obviamente, digamos, el cuerpo es plástico, ¿sí? Si uno deja de consumir
digamos, en un tiempo aceptable, todo puede volver a la normalidad. Pero hay periodos de depresión. Por eso la gente tiene problemas para dejar la droga, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se toma demasiado? Bueno, la droga, en vez de visitar solamente los lugares a donde, digamos, fue predestinado por la sociedad del mercado negro, empieza a visitar otros lugares del cuerpo y empieza a haber efectos adversos, lo que se dice, ¿sí? Efectos secundarios. Entonces, bueno, acá la toxicidad es una decisión, bueno, ¿qué pasó? Bueno, la toxicidad es la capacidad, ¿no?, de una sustancia de producir una respuesta nefasta en el organismo vivo, ¿sí? Como habíamos visto recién, por ejemplo, que se te pudra el hígado, o que no te puedas levantar a la mañana, ¿sí? Entonces, dependiendo de la exposición de la persona frente a la droga, aparecen determinados efectos secundarios y determinados niveles de efectos secundarios. O sea, uno puede llegar al delirium tremens tomando vodka, ¿sí? Pero si uno toma una marquita de vodka, es hasta alimento, o sea, realmente el vino y todas esas cosas es considerado un alimento, ¿sí? Pero bueno, si uno se zarpa, bueno, claramente se le pudre el hígado. Bueno, acá hay modo de toxicidad, dependiendo de si te querés suicidar o si te matás de a poquito, digamos, la cantidad de droga por unidad de tiempo es distinta, ¿sí? Una dosis crónica es pequeñas dosis repetidas en el tiempo. Y una dosis aguda es una gran exposición, es un recontrasaque a lo Charlie García de esta puerta hasta la otra puerta, ¿sí? Y bueno, después hay otro tipo de cosas, ¿no? La permanencia, sitio de acción, ¿no? Si es local o sistémico, lo que yo le decía, ¿no? Hay efectos locales y hay efectos sistémicos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Entonces, lo que uno tiene que entender, digamos, por ahí ustedes no consumen y está fantástico que sigan no consumiendo, ¿sí? Pero por ahí tiene un amigo que necesita, digamos, yo tenía, cuando tenía la edad de ustedes, tenía amigos que consumían y no sabía qué decirle. Entonces, yo quería que algún grosso agarrara y me tirara una punta repiola como para poder sacarlo, porque el chabón me decía, sí, estoy, y no, como que no puede salir y tenía mala yunta y no sé dónde está ahora. Entonces, bueno, yo les digo que, si bien, digamos, el efecto puede ser repiola, ¿sí?, hay un precio fisiológico que uno paga por eso. Todo esto que les dije recién. La muerte de las neuronas no es solamente porque aumentó la temperatura del cerebro en un punto, entonces se suicidaron esas neuronas porque por encima de 42 grados centígrados las neuronas se mueren, ¿sí? También hay otro tipo de cosas, digamos, uno impurifica su hígado, digamos, con el tiempo, digamos, si uno se cree guacho pistola y sale a manejar o a andar en bici drogado, digamos, los reflejos no son los mismos, porque uno se queda colgado en el flash y de golpe te atropelló algo, ¿sí? Cosas así, o sea, digamos, no se rían, chicos, por favor. Y bueno, una cosa muy importante es que las mujeres embarazadas, digamos, le hacen un daño muy grande al niño que tienen adentro si consumen, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas, ¿sí? Hay que evaluar costos como cuando uno compra una máquina nueva en una industria, ¿sí? ¿Qué me garpa a mí esto? Por ahí, yo qué sé, si me tomo un toquecito de un tequila, bueno, por eso me garpa en que voy a estar en fase con el resto de la gente y voy a poder saltar un poco más desinhibidamente y voy a poder encarar esa minita que por ahí careta no encararía, ¿sí? Pero, digamos, si toman de más y empiezan a aprender su vida por eso y no se llegan tarde al laburo y no sé, venden a su hija por merca o a su novia, bueno, entonces ahí ya hay un costo fisiológico y social, ¿sí? Entonces, hay que vivir el hoy como si hubiera un mañana, básicamente, ¿sí? Bueno, acá está el ejemplo del alcohol, lo que yo les decía, dependiendo de la dosis, hay determinado emergente, ¿sí? Es como que es medio difícil de explicar que la molécula interactúa, que la densidad electrónica, ¿no? Es como que esto es medio muy experimental, es que una sacaleta cuando hay 0 miligramos por cada 100 mililitros, ya con 100 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, uno está así como más así pispireto, ¿no? Está en ese estado de que uno se encararía a una minita que por ahí no se encararía a una careta. Ya 200 miligramos por cada 100 mililitros, empieza uno a quedar como un idiota frente al observador externo. Después, bueno, claramente a 300 y 400 miligramos por cada 100 mililitros, sos, digamos, como el arruina fiesta de todos tus amigos, porque te tenemos que llevar a la rastra, ¿sí? Y bueno, y si nadie te ayuda, te puedes hasta llegar a ahogar con el vómito, y bueno, todo el resto de las cosas. Y bueno, después es como alcohólico y cosas del estilo, ¿sí? Entonces, hasta hace muy poquito, había como, digamos, en lo que respecta a consumo de drogas, había una dicotomía, ¿sí? O eras un criminal, o eras una persona normal, o eras un enfermo, una persona normal, o eras un enfermo mental, o una persona normal.
Y eso, digamos, no brindó muchos frutos en lo que respecta a prevención de consumo problemático. Es como que te señalan con el dedo la sociedad y, bueno, obviamente, como estás desinhibido y todo, y lo que sea, bueno, te terminás cagando en la sociedad igual, ¿sí? Entonces, como que ese dedito acusador prohibicionista no sirvió de mucho. Entonces, a partir de más o menos los años 80, empezó el encare de lo que se dice la reducción de daños. Y la reducción de daños viene a sacarse las caretas y decir, esté o no prohibida, hay gente que la consume igual, y digamos, por ahí hay un tipo que te está atendiendo y te da las monedas en el banco y dice, chabón, el día anterior se clavó una pasta en el After Office, o un escabio en el After Office. Y esa persona es productiva, y no le hace mal a nadie. Puede pasar, hay que hacer un esfuerzo mental muy grande, y hay que tener, digamos, como una familia que te contenga, y hay una serie de cosas, que se tienen que dar para que ocurra eso. Pero ocurre. ¿Entendés? Entonces, la onda es que a partir del enfoque de la reducción de daños, esa dicotomía se transformó en una tetracotomía. ¿Sí? Está la persona normal que no consume nada, está el usuario responsable que aunque entre en contacto conscientemente con la sustancia, sin embargo sigue siendo útil y no es un parásito de la sociedad, ¿sí? Por así decirlo entre comillas, ¿sí? No quiero digamos, parecer facho, pero bueno, es así, ¿no? A mí me molesta, digamos, un poco que la gente no sepa, digamos, está bien, que no sepa divertirse, está bien, consumite en la crisis una pasta tranquilo. Yo no tengo problema, yo lo voy a discriminar. Lo que me molesta es que después haya que digamos, que el Ministerio de Salud destine dinero para gente que es violada, porque hay gente que no sabe controlar sus impulsos, digamos, en otro estado de la mente, ¿no? Entonces está el abusador que es usuario, digamos, no se hace muy mal a sí mismo, pero por ahí hace un poco mal a los demás o está como al borde, ¿no? El abusador es el que usa de más, ¿sí? El que no la sabe usar, pero sin embargo está todavía en la sociedad. Y bueno, y la dependencia ya es completamente, bueno, lo que todos conocemos de las películas, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, hay drogas de uso frecuente que son todas estas que están acá. El cigarrillo, por ejemplo, bueno, es una de las industrias más importantes del planeta en lo que respecta a las drogas de abuso, ¿sí? Como ustedes saben, la nicotina es lo que hace que sea adictivo, pero acompañado de la nicotina, que es lo que también la gente no entiende, ¿sí? O sea, la nicotina es lo que provoca volver a fumar su pucho. Pero acompañado de la nicotina hay un montón de cosas que son tóxicas. Entonces, es como medio que, digamos, la gente no entiende eso, ¿sí? Que está la nicotina, que es la que te hace volver a ir al kiosco a comprar, pero después tenés un montón de cosas que acompañan la nicotina que te provocan cáncer y hace que, digamos, a los 35 años ya a un hombre le cueste, digamos, el tema eréctil, entonces eréctil, ¿sí? Bueno, el alcohol ya lo conocemos, ¿sí? El tema de las mezclas es una cosa, bueno, también un poco compleja, y si uno mezcla, digamos, hay como dos tipos de drogas, las excitatorias y las inhibitorias. Si uno mezcla excitatorias con inhibitorias, pasa eso de la muerte súbita, que parece una cosa así como medio misteriosa, pero en realidad no son muertes misteriosas. Uno, si hace una pericia, puede darse cuenta de que fue lo que pasó. O se le paró el corazón o le agarró un paro respiratorio. O sea, no hay mucho, o bueno, o una ACV. O sea, no es que es una muerte súbita y, digamos, hubo un espíritu maligno. Obviamente, digamos, el no querer hablar de ello hace, sí, muerte súbita, pobrecito. Pero, digamos, lo que pasó posiblemente, digamos, se fue en un boliche, es que se drogó. Entonces, bueno, la merca, como ya lo hemos visto, el paco es basura. Digamos, si una persona, digamos, produjera cocaína enmarcado en toda una legalidad, ¿sí? Que garantizaría calidad, digamos, habilitaría determinados lugares donde se debe dejar pasar determinada gente que tenga, no sé, determinado carnet de usuario responsable para poder consumir una pequeña cantidad, ¿sí? Bueno, el paco sería una basura que se debería mandar a incinerar. Sin embargo, los ingenieros industriales del mercado negro, en vez de mandar a incinerar esa basura, bueno, la comercializan, ¿no? Y bueno, los chicos que caen en esto tienen un promedio de vida de 6 meses, más o menos, ¿no? Como ustedes pueden pensar. 6 meses. Claramente hay algunos que vivirán un año, otros 7 meses, otros un año y un mes, otros 3 meses, ¿sí? Hay una cosa, bueno, si han visto Breaking Bad ya deben ir sabiendo, pero hay una droga muy fácil de sintetizar, lamentablemente, tristemente fácil de sintetizar, que se parece un poco al éxtasis, ¿sí? Que se llama metanfetamina. Y es como el paco del norte.
que lentamente, yo ya conozco gente que ha incursionado en eso acá en la Argentina. Bueno, es muy adictiva, es como el Paco, ya les digo, digamos, metanfetamina y Paco, la diferencia es el color y quizás la clase social a la cual está orientada. Fumar Paco con metanfetamina en lo que respecta a arruinar vidas es lo mismo. Bueno, acá tiene al típico ramita, ¿sí? Que es como el preconcepto del usuario de marihuana, y ese preconcepto, ese saber popular de que el fumón es así como medio, está como medio, así como cuelgue, ¿no? Como ramita, tiene una base fisiológica. Si bien, digamos, no hay registros de muerte por sobredosis de cocaína, de cannabis, el cannabis sí hace, digamos, tiene efectos tóxicos sobre las personas. Y, digamos, el efecto tóxico es sobre la capa de mielina que recubre los cablecitos que denominamos axones, ¿sí? Que son básicamente el cable, digamos, la fibra óptica submarina, si quieren, que comunica una neurona con otra, ¿sí? Si ese canal de información se ve como, digamos, bueno, así medio carcomido, porque se van muriendo unas células, se llaman células de Schwann, que sirven como recubrimiento, el pulso axonal, el pulso de información es más ineficiente. Entonces la información no llega, o es como un susurro, es al revés, ¿no? Es como si yo a la neurona le hablas así como, che, dale, ¿no? Entonces por ahí la neurona puede escuchar o no. O sea, la transferencia de información se vuelve ineficiente. Entonces, digamos, por eso a los pulmones les cuesta levantarse en la mañana, y bueno, son tipo ramitas. Obviamente, digamos, no todos son así, ¿sí? Pero si uno consume demasiado, ¿sí? Yo decía, más del orden de 3 porros por semana, entonces estos efectos empiezan a aparecer. Bueno, las benzodiazepinas son algo que ponía alguno de ustedes para poder dormir, o algún abuelo de ustedes para poder dormir, lo usa, ¿sí? Glaxo y todos sus secuaces en el mercado legal la levantan en pala con esto. El 50% del mercado mundial de fármacos está gobernado por estos psicofármacos. No sé cómo, digamos, son horribles, pero bueno, hay gente que lo necesita. Y bueno, la pepa, bueno, es una cosa así que parece muy divertida, uno se siente muy Beatle, pero si uno no se conoce a uno mismo y es como que le puede pegar mal de manera de querer parar ahí va. Las preguntas las hacemos después. Porque yo, viste, me disperso, ya estoy re disperso ahora, imagínate si me preguntan. Bueno, si le pega mal, digamos, si toda esa tormenta de ideas, esa tormenta de Santa Rosa de ideas, va por un mal camino mental, bueno, uno puede intentar suicidarse o pensar que tiene, no sé, alguna araña o algún bicho que le carcome el cuerpo y es como un mal flash, ¿sí? Y puede quedar uno, digamos, si uno se pasa de dosis, uno puede quedar esquizofrénico, ¿sí? O sea, la esquizofrenia está un poco relacionada con el metabolismo de la serotonina y el LSD imita la serotonina. Bueno, esto de acá, que parece un tiro en la cabeza, bueno, en realidad es una lesión por una persona que consumía demasiada cocaína y de golpe le reventó una venita, ¿sí? Bueno, hay muchos problemas que uno puede tener, amnesia, no acordarse si por mala higiene, ¿sí? Esto viene a cuento de una cosa que les quería mostrar, una porción de una película. Quería mostrarles una porción de una película que está acá, que se llama Christian F. Y se trata de una chica alemana de 14 años que empieza a ir a las fiestas, empieza a ir a noche, por así decirlo, y se topa con todo un mundo así de drogas de diseño y de heroína, y bueno, obviamente se termina prostituyendo por poca plata, ¿no? Fíjense esto, la escena. Bueno, está boleto, si disculpen, porque está como que ahora la máquina. A ver, ¿no te parece bien? ¿Qué cosa es máquina? Bueno, la cosa es que se estaba en el baño y viene uno y la salta, y en vez de violarla, le roba la pichicata, se aclara y se va. La chica, como tenía otra dosis ahí, por miedo de SIDA, porque no se puede salir, la lava en el inodoro, donde hay poli, y no puede provocar septicemia, ¿no? Y se vuelve a clavar. No, ya fue. Y los videos fotogramas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, realmente cuando se vea, digamos, si se da la oportunidad porque son curiosos, y yo los entiendo porque soy un tipo curioso, traten de pensar, digamos, en que digamos, a mí me interesa hablar de este concepto del corte fisiológico, ¿sí? O sea, se puede hacer todo bien, solo que en exceso y pensar que es necesario cosas del estilo hace que
La toxicidad viene por sobre el placer temporario que esa droga pretende generar en el cuerpo, ¿sí? ¿No? No siempre, esa onda. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco con nuestro amigo Bacén, que es el editor de la revista TCC, que bueno, claramente... y bueno, ¿querés dar un poquito? Vos primero y después... Eso ya está. Sí, ¿no? Buenas noches, no tengo muy buena voz, con lo cual, si me interesa un poco lo que diga, estaría bueno como hacer un poco de silencio más que nada, porque a los 15 minutos me voy a quedar sin voz. Mi primera pregunta es, ¿qué edad tienen en general ustedes? De 18 a 22, como grandes. Yo me imagino que a la edad que tienen alguna vez, alguno se enamoró. ¿Quién no se enamoró? Lo que es hasta más difícil ya sin haberse enamorado. ¿Quién no se enamoró y después sufrió por ese amor? ¿A quién no terminó mal por un amor no correspondido, porque se terminó una relación, por lo que fuera? ¿Quién no sufrió? ¿Quién no se largó a llorar? Yo he derramado lágrimas después de haber estado muy enamorado. Ahora, cuando uno se enamora y la pasó muy bien y después la pasó como el orto porque se enamoró, nunca a ninguno que le pasaron estas dos cosas, vamos restringiendo ya, a alguno le pasó una, a alguno le pasó la otra. ¿A qué quiero ir con esto? El placer es algo que nos acompaña y nos va a acompañar toda la vida. Bien, formas de procurarnos placer tenemos un montón. El placer, el gozo, es algo muy abarcador, mucho incluso definiéndolo. Ahora, ¿qué es lo más jodido del placer? Cuando uno hace evidentemente va a querer el placer está bueno. Tener sexo va a placer, no tiene que entender. Estar en pareja está bien, estar enamorado, a uno le da placer y uno quiere estar enamorado. Consumir determinados alimentos, hasta 4 de la mañana, me encanta nosotros conocemos como algo de también. Y por eso, a veces es muy difícil, en algunos casos, en algunas veces, más que en otras, dejar de consumirla o frenar ese consumo. Ahora, ¿cómo uno maneja esa relación con el placer? ¿Cómo uno determina hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde me estoy dañando? Porque muchas veces uno no se da cuenta del daño que está causando con relaciones personales. Es difícil que casi nadie tiene la respuesta. La respuesta la tenemos cada uno de nosotros, básicamente porque somos personas totalmente diferentes la una a la otra. Y si bien las drogas, el tema en cuestión, nos trae acá menos porque me invitaron a salvar, son elementos químicos, y nosotros estamos constituidos por química en el cerebro, y un elemento químico es un juego, ¿no? Que el elemento químico ejerce un determinado efecto que claro en todos se produce de la misma forma. ¿Cómo nosotros interpretamos eso? Y el efecto que nos hace, totalmente diferente. La marihuana le va a quedar diferente a cada uno de la consuma, la cocaína le va a quedar diferente, la alcohol le va a quedar diferente. Yo un poco charlaba con el compañero que conoce Laura, que bueno, qué marcativo que este tema para charlar más aún cuando la charla por la que vinimos no es tan específica, personalmente bueno, vamos a hablar de este tema, con lo cual el tema es muy abarcativo, ¿no? Pero más me interesa es que al menos nos queden a todos cosas claras, cosas que a mí me hubiera quedado por el todo porque me queden claras a la edad que ustedes tienen. Nosotros tenemos que decir que nos podría a todos por los días. Tienen drogas legales e ilegales. Las legales
La razón por la cual se distingue una y la otra no existe, más allá de la tautología o la comienzo, que unas son legales y otras son ilegales. No hay cuestión de peligrosidad, no hay cuestión de ninguna razón que sirva para diferenciar las drogas que son ilegales de drogas que son legales. Por el contrario, si uno a ver las consecuencias que ejercen en mi cuerpo, nos damos cuenta que todas las drogas ilegales juntas no llegan a producir ni un cuarto del daño que pueden producir 5 drogas que pueden entrar en el mercado legal. Con esto que quiero decir, me voy agarrando un concepto que dijo el profesor hace un rato que me pareció que sintetizó mucho lo que dice. La prohibición genera deseo. Conscientemente genera deseo. Para que el interés puede ir a buscar a Freud, desarrolla capítulos clarísimos al respecto. Si algo esté prohibido nos da ganas de acercarnos a eso, cualquier cosa sea, saquemos las drogas. Hoy, que determinadas sustancias estén prohibidas, hace que a nosotros nos dé más deseo de consumir esas sustancias que por ahí otras que no están prohibidas y que no se nos ocurre meternos o elegir consumir. Y no por los efectos que puedan tener, no por la propaganda que le pueda hacer un compañero y decir, che, trae esta droga. No, de las drogas legales hay incluso con efectos alucinógenos, y es que eso es lo que atrae a algunas personas, muchísimo más potente que drogas ilegales. Muchísimo más potente la droga legal, la droga de farmacia. Si uno quiere no parar de consumir una sustancia, hay sustancias con las sustancias legales tienen un potencial adictivo muchísimo mayor que cualquier ilegal que se les ocurra. Bien. Si uno quiere hacerse daño, hay drogas legales que producen sustancias. Entonces, ¿qué es lo que me interesa puntualmente? Primero, desmitificar algunas cuestiones, fundamentalmente en torno a las drogas ilegales, que son con las que más contacto estamos, y algunas de las legales, que son las que más se consumen recreativamente. Entonces, sobre todo ese tipo de consumo hoy acá, no el consumo para curarnos de algo, porque para eso está la farmacopea clásica. Digo, el consumo recreativo de drogas, ya legales y ilegales, tiene un problema con el que cuenta es que por ahora no hay un manual establecido. ¿Por qué? Por prejuicio, por un montón de cosas. Yo he tenido que afrontar juicios por explicar en mi revista dosis para el consumo de ketamina. Y la dosis para el consumo de algo es, como bien explicaba hace un rato, la diferencia entre la vida y la muerte. Ni más ni menos. Y a mí se me hacía un juicio por decirle a alguien cuál es la droga indicada para el uso recreativo de una sustancia, la dosis indicada, media, baja o alta. E insisto, es sencillamente la diferencia entre vivir y morir. Estoy anotando un par de cuestiones a medida que iba escuchando las charlas más interesantes que se dieron recién. Perder el miedo no es hacer propaganda de algo. Bien, yo creo que precisamente estar informado es la contra de la propaganda o de la apología. Digo, apología es no hablar de algo. Prohibir algo es hacer apología de sustancia. Prohibir hablar de algo es hacer apología de sustancia. Hablar de algo precisamente es informar y hacer de la decisión que uno toma frente a algo lo más responsable posible. Primero, nadie es un adicto. Nadie es por definición un adicto. Nadie es idoso, nadie es canceroso, nadie dramáticamente a muchos en un momento del proceso. Nadie es un problema que puede padecer en un determinado momento. Y eso es esencial que lo percibamos para dejar de salir del lado en el que se nos quiere poner muchas veces a quienes, por ejemplo, y hablo de drogas de uso común, no voy a entrar en que, por ejemplo, el cigarrillo, sin ir más lejos, muchos de los que estamos acá debemos, y hablo en primera de ciudad porque yo consumo cigarrillo. En todo caso, alguien padece una adicción, que después habrá que definirla, y que si uno agarra la definición de adicción, se encuentra con que no adicción no es consumir sin parar algo. No. Esto es consumo habitual, consumo crónico. La adicción se plantea cuando uno quiere dejar de consumir algo y no puede. Por ahí uno no consume esto todos los días, pero quiere dejarlo y no puede dejarlo de consumir. Ahí se plantea un problema de adicción. Pero es esencial salir de ese preconcepto en el cual nos ponen, porque precisamente ese preconcepto es el que hace que uno agarre y diga, no, yo me volví un adicto, yo no puedo salir más de acá. No, loco. No hay
no hay un lugar donde vos caes y no salís nunca más. Vos podés tener un problema en el cual van a intervenir un montón de factores. Y muchas veces esta excusa del adicto, de ese lugar en el que uno va a caer por el consumo de determinadas sustancias inevitablemente, es de lo que uno se agarra para tapar un montón de problemas. Como me dijo mi novia, no me deje que me voy a volver un adicto, no me deje que voy a empezar a consumir toda la droga del mundo y me voy a volver el más adicto, por favor. Digo, es un mecanismo de escape. Entonces yo creo que es interesante pensar que si uno rompe con ese estereotipo del adicto, al menos va a sacarse esa fantasía de que, por ejemplo, cuando uno le deja a la novia tiene que ir y meterse a consumir determinada situación para volverse determinado estereotipo social que representa el estar lo más en la lona posible. ¿Bien? Como decía, el gran problema la gran cuestión detrás de lo que son las drogas ilegales y las drogas legales que se consumen recreativamente es el placer que genera, ¿bien? Y las situaciones para las que nos llevan. Y frente a eso, es muy interesante leer, aunque sea un poco, investigar acerca de los tipos de usos que se le pueden dar a determinadas sustancias. El profesor explicaba hace un rato la historia milenaria que tiene la relación del ser humano con las distintas drogas. Él remarcaba el uso sagrado en una época, que la modernidad declinó en un uso más racional, que hizo que este uso se transforme en más recreativo. Pero yo no lo digo en virtud de que volvamos a hacer un uso religioso de determinadas sustancias, o un uso ritual. De hecho, usos rituales sigue habiendo. Para mí personalmente, la diferencia entre 1000 indios bailando alrededor de una fogata y 10.000 personas bailando alrededor de un parlante en la Greenfield, lo único que hay es diferencia tecnológica. En los dos casos hay consumo de sustancias, en los dos casos hay una exacerbación de un estado anímico, en ambos casos hay una reunión con un montón de personas para compartir esa exacerbación y hacer de eso un estado colectivo de alteración de la conciencia. En los dos casos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene hoy el consumo de este tipo de drogas? El miedo que existe, que se instaló por ese consumo, que la desinformación que hay acerca de ese consumo, hizo que hoy haya problemas en torno al consumo de drogas como nunca antes hubo en la historia. Y no porque se muera gente por sobredosis. Los indios tardaron cientos de años en aprender cuál era la dosis de una planta para después consumirla bien. No fueron un día y dijeron, la miraron a la planta y la planta le dijo, sacame 3 hojas y mezclala con 5 de estas. No, primero sacaron 6, la mezclaron con esta, se murieron, después tuvieron que mezclarlo así. Forma parte de un proceso de aprendizaje. Que perdimos en la colonización. ¿Qué perdimos en gran parte en la colonización? Claro, sí, sin duda. No quita tampoco que en otras épocas haya habido una no productividad de quienes consumían determinadas sustancias, en todas épocas hubo esa no productividad. De hecho, la no productividad, la palabra por ahí es muy rara, la no productividad implica lo que el sistema requiere de nosotros. El sistema necesita que nosotros laburemos 8 horas por día para poder generar el engranaje que hace que el sistema se pueda sostener, el sistema capitalista. Si nosotros no trabajamos, no generamos, no producimos, no le sale bien al sistema. Esa no producción nuestra, individual, de cada uno de nosotros, en un determinado momento histórico, fue precisamente la raíz, una de las raíces de que se empiecen a prohibir el consumo y el comercio de drogas, generando el desastre que se generó hasta la actualidad. Molestaba que los indios, que los chinos estuvieran fumando opio en los fumaderos de opio, porque los chinos trabajaban menos. Molestaba que los mexicanos fumen marihuana, porque los mexicanos fumaban marihuana, trabajaban menos. Molestaba el tipo que consumía alcohol todo el día y estaba tirado y no producía. Este problema lo seguimos teniendo. No cambió con la prohibición.
Pero, ¿qué fue lo que cambió con la prohibición de que vino hoy en día? En el problema que existe en torno al consumo de drogas. Por un lado, que las drogas estén al alcance de nosotros en una, salvo las legales, incluso las legales recreativas, porque el recreativo es el uso que uno le da a las sustancias, pero la legalidad lo que asegura es que el laboratorio se va tomando sustancias en la pureza en la que tiene que estar. Sí, porque la fabrican en el mercado negro, la fabrican como quieren. Entonces, todo lo que cualquiera de nosotros elige consumir del mercado negro no tiene la menor idea de cómo estuvo hecho. Nos podemos acercar, si uno analiza muestras de cocaína se va a dar cuenta, por ejemplo, que cocaína tiene muy poco, que tiene vidrio molido, gamexano, en algunos casos gamexano, camino para ratas, talco. Era bueno. Sí, exactamente. Materiales que te sirven para... Tirar. Chicos. Digo, ese es un primer gran problema que tenemos. Digo, que estamos consumiendo sustancias que nadie sabe, nadie controló cómo llegaron a nuestras manos. ¿Podemos hacer algo frente a eso? No, salvo seguir insistiendo porque en algún momento se legalicen las sustancias. Ahora, ese no es el único problema. El problema es cómo nosotros accedemos a esas, también cómo nosotros accedemos a esas sustancias que ya de por sí están adulteradas. Salvo en el caso de lo que es la única de las drogas ilegales, salvo las ayahuasca también, que uno la puede cultivar en el fondo de su casa, ahorrando todo el tipo de adulteraciones que pueden provenir del mercado negro. Pero el otro problema es cómo nosotros accedemos. Nosotros no sabemos qué es lo que es. A muchos de nosotros seguramente el dealer nos puso en contacto con un montón de sustancias que el dealer fue un amigo el que se la dio Pepe, que le dijo no, haz esto, no tenemos ni idea de lo que es. Y con esto no tiene instalado un miedo. ¿Bien? Cualquier sustancia consumida adecuadamente en determinado contexto adecuado, con determinada dosis adecuada, con determinada compañía adecuada y muchas veces en un determinado momento de la vida de alguien adecuado, es lo que va a diferenciar entre una buena experiencia, una mala experiencia o directamente aquí voy con lo de con la información, para ir a cada uno de los puntos. La información, por ejemplo, es saber qué es esa sustancia que necesitamos conocer en el cuerpo. Digo, y hoy por suerte los canales informativos para aprender, no quiero perder acá tiempo en analizar sustancia por sustancia porque tenemos muy poco tiempo, pero hoy por suerte tenemos un montón de medios, internet, medios gráficos, un montón de medios donde acceder para informarnos antes de hacer cada una de las, o antes de elegir lo que vamos a meternos en el cuerpo. Saber las dosis de eso. Dosis que, además, nadie va a poder controlar porque nadie sabe la dosis en la que te la venden. Uno puede saber cuál es la dosis de clonazepam y ir a medirlo en cuartito porque la pastilla sabemos que tiene miligramos, pero ¿quién sabe cuántos microgramos de LSD tiene una cepa? El LSD se mide en microgramos. O sea, un gramo, una gota de LSD tiene 2 millones de dosis. 2 millones de dosis. Obviamente que eso se adultera, se diluye para poder ser administrado de correcta, pero nadie sabe lo que tiene que uno se mete en la boca. Es un poco en cuanto a la dosis. Después el contexto. Vamos a terminar un poco con la dosis. La dosis no es solo la cantidad de sustancias que uno se mete en un mismo momento, sino la cantidad de veces que lo hace en un transcurso de la noche, del día o del momento en el que está consumiendo, y también a largo plazo. Vos hablas de una economía... costo fisiológico. Costo fisiológico. Nosotros, digo, nuestro cuerpo es casi una máquina. Una máquina que, si no la cuidamos en el momento concreto, se nos puede hacer peor. Si no la cuidamos a largo plazo también. Digo, y yo sé
que perfectamente uno muchas veces no mide las consecuencias sobre el propio cuerpo que tienen determinados actos. Insisto, tengo 27, hace 6 años tenía la edad que tienen muchos de ustedes, y también me pasaba, e incluso muchas veces me pasa en determinados momentos, cada vez menos, por suerte, de tratar de frenar y de hacer un balance de cómo está funcionando la máquina que tenemos en el cuerpo, de esta conciencia de la muerte. Uno no tiene conciencia de la muerte, uno no piensa que se puede morir, uno es inmortal. Cuando uno va creciendo se da cuenta que en algún momento se puede morir. Por ahí no es mañana, que seguramente, ojalá, sea dentro de un largo paso del tiempo. Pero que si queremos que con suerte ese largo paso del tiempo poder vivirlo, la máquina hay que empezar a cuidarla un poco. Entonces uno tiene que empezar a medir. Y las drogas son parte de eso. Uno se mide con los jóvenes, uno más aún se tiene que medir cuando se mete elementos extraños dentro del propio cuerpo. Y uno también tiene que ser consciente de cuánto puede aprovechar la experiencia con determinadas sustancias. Porque lo que puede llegar a ocurrir, y ocurre en muchísimos casos, es que sustancias interesantísimas, desde el lado de la experiencia humana, desde el lado de la ampliación de conciencia que producen, desde los estados alterados de conciencia a los que uno puede llegar, y que incluso en algunos casos hasta llegan a poder producir un contacto con, llamémoslo, lo divino. Algo que nosotros comúnmente lo único que vemos como divino es a un cura en una iglesia dando un sermón. Eso no hay nada más lejos de lo divino, les puedo asegurar que eso. No hay nada más lejos de lo divino que un cura. Pero esas experiencias que incluso pueden ser interesantes, si uno se adelanta y por querer comerse el mundo, tiene contacto con esas experiencias en un momento que por ahí no es adecuado, no solo se va a perder la oportunidad de realmente tener esa experiencia en algún momento de su vida, sino que seguramente la va a pasar como el oro. Si no la pasa como, en algunos casos, además de pasarla con los otros, seguramente la termine sufriendo mal a nivel de salud. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurriría hacer una experiencia de ayahuasca. Y tengo que preguntarle a la persona, sentarme con un chamán a ver cómo vuelven las cosas, tener esas cosas. Después de eso, yo con 27 segundos tenía una experiencia de ayahuasca. Está bien, no quita que alguien me digo, ¿cuánto le puede dar a una persona de 14 años fumarse un porro? Yo recuerdo cuando tenía 14 años, ¿no? Fumaba un porro, tenía miedo de fumar un porro. ¿Qué sentí cuando fumaste un porro? No, nada, me gusta así. ¿Para qué lo fumo? Uno de los efectos que tiene fumar marihuana, que es maravilloso, es el estado, es una especie de estado de contemplación. Algunos lo llaman templanza. Es como hacer un cambio, ver las cosas un poco más amplias de lo que son. Estoy ya hablando a niveles de subjetividad, no estoy hablando de cuestiones químicas. Poner el freno a determinadas situaciones, es decir, ¿para qué me voy a, por el famoso ordenar la estantería cuando uno tiene un montón de quilombo? ¿Para qué me voy a volver loco con esto si puedo bajar un cambio y permitirme disfrutar más de las cosas? Eso en determinada edad, en la que uno es pura proyección, uno se está proyectando en el mundo. Yo diría que hasta teniendo una revista de marihuana, lo peor que puedo hacer es fumarse un porro. ¿Por qué? Porque ese desgano que produce el porro, que es muy útil cuando uno está zarpado de problemas y de situaciones y de cosas que le dan, suele ser muy útil. A determinada edad puede ser muy inútil. Porque uno en determinado momento de la vida necesita estar con los ojos abiertos, necesita no tener ese desgano útil para otro momento, para poder pensar, intentar y voltearse con la cabeza, la cabeza no va a ver 20.000 veces, tratando de proyectar algún modo de vida. A eso es un poco a lo que quiero, a lo que quería con la cuestión del tiempo, y cómo uno a lo largo de su vida elige relacionarse con determinadas sustancias de forma recreativa, es decir, no estamos hablando de consumo de drogas para curar enfermedades, estamos hablando del uso recreativo de sustancias.
Y uno muchas veces por consumir muy temprano sustancias, y estoy plagado de experiencias a mi lado en la vida de personas que les terminó pasando eso, uno por zarparse en determinado momento se pierde después de la oportunidad de poder tener una buena experiencia, no solo con eso, sino con un montón de cosas. Si uno se quiere subir al auto, me ocurre ahora el ejemplo, si uno se quiere subir y manejar un auto a los 14 años, ahora sí, por el énfasis, por la gana de subirse y manejar un auto, así no se me ocurrió, a mí se me ocurrió 20.000 veces, y de hecho, lamento decir que una vez lo intenté hacer, afanar el auto a mi viejo para salir con los pibes, porque tenía 15 años. Seguramente me hubiera pegado un palo, me hubiera matado y me hubiera perdido la oportunidad de poder manejar bien un auto después, cuando me enseñen a hacerlo y cuando tenga, no se tiene nada para nada en la vida. No simplemente cuando tenga la madurez suficiente para poder llevar adelante determinadas situaciones. Y después, por último, está el contexto. Para no profundizar más, uno elige consumir determinadas. Seguro que alguien pudiera tener una experiencia de ayahuasca, digamos, que no se pasa dentro de un boliche. Me ocurre que puede ser el peor bajón que le puede pegar en la vida. Bueno, de eso se trata. El lugar, el modo, la dosis, la compañía, el momento en la vida en el que uno elige tener contacto con determinado tipo de experiencias recreativas relacionadas con el placer, la ampliación de la conciencia, etc. Añadir algo que estás diciendo, que me ocurre en comparación, elegir la compañía es tan importante como cuando uno está de vacaciones. Irte de vacaciones con alguien que no te lleva bien, te toquea las vacaciones. Elegir la compañía es una de las cosas fundamentales, en realidad para cualquier cosa, pero especialmente para esto es como las vacaciones, ¿no? Uno tiene que elegir bien con quién está. Absolutamente. A eso un poco quería apuntar con perderle el miedo. Perderle el miedo no es tener requisitos, no es ir corriendo hacia algo. Perderle el miedo es, insisto, sé que es difícil a determinada edad poder bajar esto. Yo creo tratarlo con las palabras más comunes posibles y aparte teniendo una edad lo más cercana posible, que es perder el miedo y ser responsable de las elecciones que uno toma es la mejor manera de poder disfrutar algo. Se pueden tener experiencias sumamente interesantes con todas las drogas ilegales, que hoy son ilegales, y con muchas de las legales. Si uno elige cómo, si uno elige cuándo, y si uno muchas veces se pregunta por qué. Cosas que tengan efectos en el cuerpo, hay un montón y nos rodean por todos lados. Saber los peligros que tienen cada una de esas sustancias también es lo que muchas veces nos lleva a elegir consumirlas o no. Además de un montón de situaciones sociales que nos pueden llevar a eso. La nafta tiene efectos psicoactivos. Ahora, ¿quién se le ocurre ir a tomar el litro de nafta? Le vas a pasar peor. Hay gente que la parte, hay gente que jala nafta. Hay gente que jala nafta. El pegamento te destroza el cerebro. Hay gente que jala pegamento. El Paco provoca daños neuronales, si bien no te mata, provoca daños neuronales irreversibles. Quedás estúpido. Te puede matar. Te puede tipo intoxicar hasta la muerte. Mira, el Paco es consumido por ¿qué? No, quería comentar que nosotros todos estamos trabajando en Cinarexo y haciendo pacientes, algunos consumidores de Paco, y algunos han estado varios años consumiendo Paco, y vos ves que parece que tuvieron esa disminución de la suficiente sexual. O sea, llega un punto en que antes, para que no se mueran, pero el daño neuronal no solo es irreversible, sino que se nota en la conducta, se nota en la forma de hablar, la persona va perdiendo facultades cognitivas. Entonces, quería comentarles que lo del Paco se ve muy claramente, sobre todo lo del Paco, porque las otras he sabido de personas que son durante muchos años y el daño no es para nada tan grave. Hay daño, pero no hay tanto daño
como el paso. El paso es, creo que en este momento de la vida, de los que yo conozco, lo más dañino de la judicial para saber en cuanto a tema. Sí. Bueno, después si quieren comentamos un poquito algo de lo que a ver, vale. Evidentemente el contexto en el que está rodeado cualquier persona que quiera elegir consumir determinada sustancia hoy en Argentina y en muchos países del mundo, yo diría que es el peor contexto de la historia. Sencillamente porque hoy el que elige consumir cualquiera de estas sustancias fue preso. Fue preso muchos años, lamentablemente. No se le termina de arruinar la vida. No hay peor cosa que le pueda hacer a alguien que tiene problemas por el uso de drogas, ni que hablar a alguien que no lo tiene. Calculen que del total del universo de usuarios de drogas, el 90% son usuarios responsables en Argentina. El 90% de las personas que usan drogas en Argentina son personas que saben lo que están haciendo y son conscientes de sus riesgos. Consumo responsable no implica agarrar y decir, me fumo un cigarrillo al año o, como decía el doctor Pablo, una copita de vino. El uso responsable pasa simplemente por ser conscientes de los daños a los que nos está exponiendo o nos está teniendo determinados comportamientos. Y actuar en consecuencia de una manera... Y actuar en consecuencia, exactamente. Eso es el uso responsable de esta. de hecho, Yo personalmente... ¿Con la comida. Claro. Un exceso de comida. Un exceso de comida te puede hacer mal, vos elegís tener ese exceso o no. Comer de banana te puede Yo provocar personalmente celulitis me fumo a los 15 años. 10 cigarrillos de tabaco al día. Y yo sé que me hace mal. Personalmente pasé una etapa de necesitarlo en su momento, después me fumé varios años y desde hace unos años se me dio por fumar tabaco armado. Es mucho más rico. Que fuma cigarrillo, le recomiendo hacer el pasaje al tabaco armado, porque de hecho es mucho más saludable para su salud. ¿Sí? Y sin embargo, yo me fumo en el momento en que agarro, me fumo un cigarrillo, y yo sé el efecto que me da, no es inocuo. No somos responsables, no es cuidarte de no hacer nada en la vida, porque evidentemente si no, tenés que estar encerrado en tu casa y ni ahí te podés eximir del riesgo de tropezarte y matar. Con lo cual, digo, uno nunca está exento de ningún riesgo. El uso responsable pasa por ser consciente de ese riesgo a la hora de tomar cada una de las decisiones que uno tiene en la vida. Uno cuando va a tener sexo sabe que si no se pone un forro se puede contagiar SIDA y puede cagarse la vida. Uno elige ponérselo, no, sí, hay que olvidar. Ahora vos sos consciente de lo que estás haciendo, de las consecuencias que puede tener esa elección. Con el caso del uso de drogas es lo mismo. Las drogas no te van a matar per se si vos tenés determinados cuidados. Ahora, si vos no tenés determinados cuidados, seguramente la gente la termina pasando mal o bastante. ¿Y por qué no solo digo que es el peor contexto en la actualidad? Porque no solo mandan preso si usas o consumís determinadas drogas, sino que encima no hay asistencia pública para el que tienen problemas con el uso de drogas. Algo increíble, algo criminal. Alguien que consume drogas puede ir a un hospital gratis a decir, señor, me zarpeo, me pegué 10 pases de coca, yo sabía, ni a fumar me zarpeo, estoy así. Obviamente me van a decir como lo digo yo, como tenía ganas de la realidad. Pero no hay asistencia. Hoy el Estado argentino no brinda asistencia a las personas que tienen problemas. Bueno, recién en Noruega está pasando eso. No, o sea en que... muchos países del mundo el Estado está dando asistencia en hospitales públicos. Pero, ¿saben por qué acá? ¿Cómo? ¿Hay asistencia a los grupos de organización y todo eso? ¿Es una asistencia? Claro, pero son grupos privados, la mayoría de los casos, y con una modalidad de tratamiento muy particular. Pero no hay una asistencia universal a los 20.000 problemas que puedes tener. La pregunta después. Vos podés tener problemas por sobredosis. Chicos, Vos podés tener problemas por consumo de sustancias adulteradas. Vos podés tener problemas por contagio de enfermedades por mal uso de drogas. Vos podés tener problemas por el uso crónico de determinadas sustancias. Y vos podés tener problemas de adicciones. Adicción es uno
de los miles de problemas. Hoy los tratamientos de rehabilitación en clínicas privadas se abocan a ese único fin y con un modo de tratamiento único que es el que proponen ellos de la abstinencia, que casualmente es el que peor funcionó desde hace 20 años en el mundo. Pero después hay un montón de modalidades. Ahora, se debería brindar gratis en todos los hospitales del país. Todos tenemos el derecho. Si hoy, todos tenemos... Ahora, si quiero largar rápido, estoy cerrando ahora, así ya largamos, pero lo que más interesa es la pregunta. Esta asistencia debería estar en los hospitales sanitarios y no nos cubren la obra social. Los hospitales deberían cubrir los problemas de consumo de cualquier sustancia legal. Hoy, si una... No, te mandan a un psicólogo a que trate psicológicamente el problema, pero los problemas, el abordaje de la Bueno. Yo te levanto la... A ver. Bueno. No tenés un abordaje integral. ¿Pasamos a la pregunta? ¿Pasamos a la pregunta? No, claro, por eso hablaba de un abordaje. Pasamos a preguntas Hoy una persona... Chicos, levanten la mano para hablar. Sí, dame un segundo. Una persona que elige hacer esquí en el Cerro Catedral, y a mí no me gusta hacer esquí, de hecho todo el que hace esquí en el Cerro Catedral es un pelotudo, pero es una opinión mía. Ahora este tipo tiene derecho a que lo cubran la obra social, el tratamiento. A ese tipo, si se lastimó la rodilla, el hospital lo atiende. Y al tipo que tiene problemas por el uso de drogas no es atendido en un hospital. Con la excusa de la persona eligió consumir droga, la persona eligió drogarse, es lo más perverso que se puede escuchar. No es relacionado con el uso de drogas el tema del tratamiento, porque estamos hablando de personas que le están pasando mal en serio. Porque eligieron pasarla mal seguro, al igual que el pibe que eligió hacer esquí en el Cerro Catedral, eligió ir a hacer esquí, eligió lastimarse la pierna. Yo estaba preparando un deporte con la cosa de psicológico, como dice él, no es una vocación para mí. ¿Por qué no es el deporte? No, pero una cosa es el derecho a la salud, yo te entiendo lo que voy a decir, pero es el derecho a la salud. Pero, a ver, está como que explota la pregunta. Tratemos de cerrar. Claro, hagamos Si vos pones una revista, a ver, esperá, si vos pones una revista con una pistola en el kiosco, te van a decir pornografía, pero si no se tiene él no pasa nada. Por ejemplo, hay una cuestión de sensación social, o sea, hay cosas que son aceptadas por la sociedad y hay cosas que no. Tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado que está bien, está mal. Se habría que preguntar que todo si está tan bien o tan mal como nos enseñaron, ¿no? Bueno, tenemos que largar una ronda de preguntas. Chicos, ordenadamente levantando la mano y por portación de cara, vamos a empezar a la pregunta. Aquel amigo de allá tuvo como 34 veces levantando la mano, por favor. Lo mismo con las hospitales que vos decís por ahí que está por fuera, porque se cortó, pero parece que fue, porque empezó con un porro y después, bueno, dijo, pon un porro porque va a estar bien nada más. Por ahí después dijo 2 y 3 y así se va a aumentar, pues explícalo. ¿A mí me preguntás? Sí. ¿A mí es? ¿Pero qué es una...? ¿Y la pregunta cuál es? Ahora una pregunta. No, decimos que me parece que ahora se está diciendo nada más. Está así, en mi punto de vista, No, yo perfectamente aceptable como el mío. Vamos. Dos preguntas. Pregunta. Ya que tocaste el tema del tabaco armado, el tema del compuesto de las ceras que se venden comúnmente, no tienen una especie de, también para vos más o menos, no tienen como un químico... Y depende de la... Vos tenés que pensar que, digamos, vos lo que estás haciendo es una pirólisis. Entonces, si la pirólisis es sobre celulosa, que pasa casi directamente a dióxido de carbono y agua, o quizá un poquito de monóxido de carbono y un poquito de carbón, es mucho menos nocivo que si ese papel contiene, yo sé, no te digo titanio porque es una ceniza, pero azufre, por ejemplo. ¿Entendés? El azufre, como ustedes ya deberían saber, que no se lo olvidaron por tantas fiestas de egresados que tuvieron, el azufre cuando vos lo oxidás pasa a SO2. Y el SO2
provoca edema pulmonar. Entonces, como había dicho antes, uno cuando fuma tabaco, y el tabaco tiene algún azufre que pasa de CO2. Entonces, bueno, claro, entonces dependiendo de la calidad del papel, depende la calidad de vida de la persona que consume determinada cosa que va en el papel adentro. De maíz, de celulosa, común y corriente. Ombuno. Claro, bueno, a eso voy. La celulosa, eso. Sí, de arroz, esa onda. No, que la celulosa es el papel. Es el compuesto. Ah, sí, la celulosa. Este es un gel de celulosa, de acetato de celulosa. Bueno, eso es plástico. Sí, es un plástico, claro. Y como tal debería tener algún que otro efecto de eso, como quemar plástico. La otra pregunta es, hay un mito de consumo anual de LSD. Sí. El mito es parcialmente cierto. Es parcialmente cierto. El tema es que como acá dijo el compañero, ¿sí? Como que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces por ahí una persona, digamos, está re Beatle, re Paul McCartney, ¿me entendés? Clavándose su LSD con toda su legión de médicos que le miden la glucosa en sangre cada 5 minutos. Y otra cosa es un chabón que, digamos, se clava una cosa que por ahí fue cortada mal, o por ahí la dilución estuvo mal, y digamos, por ahí crónicamente vos agarrás y desatás todo un mecanismo que se denomina serotoninérgico, que te puede llegar a volver loco. Como si fuera, como cuando a una chica la violan y toda esa digamos, todo ese shot, digamos, de adrenalina mezclado con otro tipo de cosas, la vuelve también loca y odia a todos los hombres, ¿sí? Bueno, es como medio análogo a eso. O sea, si vos te pasás de un shotazo de LSD, bueno, dependiendo de tu tendencia también un poco, te puedes terminar volviendo esquizofrénico. No le pasa a todos en el planeta. Pero sí puede pasar de que, digamos, es probable que si vos te pasás del LSD, y que el LSD es una cosa que más o menos permanece en el cuerpo, por lo menos el efecto, digamos, hay una cosa que se denomina flashback, que en algún momento como que te vuelve el efecto lisérgico más disminuido, pero vuelve. Eso, digamos, significaría, por ejemplo, para mí que permanece en el cuerpo por más tiempo. Si vos no dejás descansar el cuerpo, posiblemente si vos volvés a pegarlo, esa acumulación sumada a la dosis, por encima de una dosis crítica que te vuelva loco, que además la dosis crítica para volverte loco depende de cada persona. Si una persona tiene tendencia natural a la esquizofrenia, no es lo mismo que una persona que no se volvería loco ni aunque la cabeza agarre garrotazos. Entonces por eso hay que conocerse a uno mismo. También. No, pasa más por conocerse el cuerpo uno mismo, no Claramente. pasa por... Y pasa, pero no pasa. Si vos te clavas tipo 2 pepas, estás al borde de la esquizofrenia. Por lo que voy a decir, yo no me interesaría responder de que todo ese tipo de conceptos así, de la formulita de 3 pepas por año, qué sé yo, como él te dice, creo que lo más importante es rescatar que en cada persona es distinto. Hay alguien que algunas personas nunca van a poder probar, mandar 6, pero eso va a depender de cada uno. No, yo porque es un mito, ¿viste? Sí, como tal, creo que una de las cosas importantes que queremos hacer, creo que los 3, es desmitificar un poco el tema. O sea, hay muchos mitos como este y algunos un poco peores, como por ejemplo el prejuicio de mucha gente de distintas edades, tal vez a la edad de ustedes tengan menos, pero hay mucha gente que tiene muchos prejuicios y que ponen rótulos que son drogones, drogadictos y estas cosas. Estos rótulos son muy dañinos porque a veces las personas se pierden de relacionarse con alguien simplemente por ser discriminado. Es una forma de discriminación, pero muy... Y el LSD, por ejemplo, el LSD es la sustancia psicoactiva junto al DMT más poderosa que conoció la humanidad. Digo, hay que manejarse sobre todo, más que con ese tipo de cálculos, con un montón de respeto. Es lo contrario al miedo y lo contrario a la ignorancia, sino un montón de respeto. O sea, uno está tomando en contacto con un elemento poderosísimo que te puede llevar a lugares increíbles como a lugares profundísimos. Entonces, la experiencia, el momento anímico en el que está uno, eso es algo fundamental, el momento anímico en el que está uno, el momento personal, el contexto, la compañía, todo lo que venimos graficando es fundamental a la hora de tomar contacto con un montón de sustancias, en especial con el LSD o con el DMT, que son sustancias poderosísimas. Acá en algún momento se habla del consumo responsable. Digamos, vos planteás el consumo responsable como que la persona consume
ejemplo, los comentarios. Por un lado también se hablaba de los bienes. Cuando vosotros se mencionaban los miedos, uno de los miedos que vos tenés era a la responsabilidad, digamos, que tenía un juicio por informar la cantidad de dosis que son relativos y la cantidad de dosis de cuando la persona está en peligro de vida. Entonces, mi pregunta es por los límites, digamos, ¿dónde está el límite de que una persona sea un consumidor profesional, digamos, controlado, quizás de fin de semana o de reunión social, digamos, en qué momento, digamos, hasta qué punto la sustancia ejerce presión sobre el sujeto para, digamos, necesitar más, quizás no ser un consumidor controlado de fin de semana, sino ser un consumidor habitual. Pero, ¿dónde está el límite de pasar de algo que me doy un gusto a algo que me tiene tomado y que no lo puedo evitar? Yo creo que en tu pregunta... En ese punto, porque digamos, la información es buena, pero creo que a nosotros Yo creo que si te da... las personas que ya tienen ese planteo tienen que estar de modo que sus hijos tomen a la ligera esa información que está bueno, yo lo puedo controlar, un abogado, bla, 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 y después terminar. Dos cuestiones. La situación, digamos, de destrucción de vínculos, destrucción de la propia vida, destrucción de las amistades, y bueno, destrucción de los trabajos, sociales, tremendo. Bueno, la respuesta a tu pregunta creo que está escondida en la pregunta, y es vos mismo. Vos mismo sos la única persona que va a saber cuál es el límite, teniendo un uso responsable y teniendo la información en la mano, el límite entre hacerte bien y hacerte mal. Y cuando vos ya tomaste la decisión, que eso es lo que hay que entender, el compañero hablaba de un concepto importantísimo, que es el concepto de reducción de daños, una lógica que cambió la asistencia que se le da a las personas. Entonces, hay que entender que quien ya decidió consumir una sustancia, nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Con esto no estoy diciendo que no podemos hacer nada para que no lo hagan, no podemos hacer en contra de esa decisión. Lo que sí podemos es ponerle la información en la mesa para que esa decisión sea lo menos dañina posible para su salud. Si alguien ya tiene, vamos a poner un ejemplo X, una pastilla en la mano, de X cosas, ya ni siquiera vamos a ponerle el nombre de la sustancia, ya la tiene en la mano, ya elige consumirla, ya sabemos que es inevitable que la consuma. La diferencia entre explicarle que tiene que consumir una sola y no 3 es la gran diferencia entre que viva o se muera. Ahí es donde es fundamental el tema de las dosis. Nadie va a elegir consumir algo porque vos le informes qué es eso. No confundamos información con apología. O sea, no confundamos información con apología, porque, digamos, una persona... Sí, bueno, pero hay dosis límite que son ya, digamos, de la psicofarmacología. ¿Cuáles son las satisfacciones que nos damos en nuestra vida? Digamos, de qué estamos hechos, o sea, el sodio, que todos somos placer, que evitar el dolor. Pero el placer, digamos, no solo está en la sustancia, digamos, el placer está en los hábitos de vida, en las personas que te quieren, en los proyectos personales. Y evidentemente las decisiones que uno toma nunca son 100% las personas. Yo quiero hacer una carrera, me quiero recibir de cosas, digamos, me gusta también los chicos, también hay una cosa de educación que tengo que hacer una escuela. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, quizás hay gente, o no sé, que no puede tolerar la mínima cuestión de tolerancia a la frustración. La frustración es una manera de escapar, como vos lo dijiste en algún momento. Quizás, bueno, esa manera de escaparse, que podría ser escaparse al cine, al teatro, no sé, de millones de maneras, digamos, se escapa con una sustancia a través de la cual hay montado negocios y mafias que necesitan adictos que las consuman porque se están dando de voluntariza los bolsillos de ellos. Digamos, creo que el problema tiene muchísimos niveles de análisis. No solamente la cuestión individual, sino la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de las oportunidades sociales. No olvidemos que el pago es la deuda de los pobres. ¿Sí? O sea, le ven que lo peor, porque es lo que ellos pueden comprar. Quizás a lo mejor yo muchas veces he escuchado documentales colombianos que decían, a mí esto me está ganando. Yo
pero me está cargando y me saca el calor y se me olvidó. Entonces, bueno, creo que el observador es muy complejo, tiene como muchísimas aristas más que la cantidad de horas que necesitas para eso. Y me parece que encarar digamos, el tema de liberarnos de la ignorancia sobre el tema, puede hacer que los narcos, por ejemplo, digamos, a ver. Está bien, pero sí son infinitas aristas, pero yo soy químico y desde el año pasado soy educador. ¿Entendés? Entonces yo me doy cuenta de que, digamos, la ignorancia estuvo haciéndoles el caldo gordo a los narcos. Bueno, Entonces, me gustaría responder una pregunta a esa que creo que tiene por un lado tenemos la historia de vida de la persona. Una de las cuestiones de la subjetividad de cada uno y la historia de vida de cada uno que te predispone más o menos a ciertas experiencias, un montón de cosas, ciertas frustraciones reiteradas, ciertas satisfacciones reiteradas de distintos tipos. A veces cuando un área de la vida se frustra más, uno se inclina más por otra área de la vida, y esto nos pasa a todos. Entonces, la historia personal debe ser estudiada ahí, por eso hay completa la psicología que es mi área, y en algún sentido eso sería una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta, por lo menos parcial, ¿no? Obviamente, la que vos estás preguntando, tiene que ver con el tema del consumismo. Pero el consumismo ya no solo de drogas, sino de cualquier cosa. Es decir, si vos consumís Activia o Actimel, por ejemplo, yo le preguntaría quién alguna vez, hace 600 años, necesitaba Activia o Actimel. Nadie. O sea que en realidad están tratando de vender los productos de todo tipo para todos. Es como para ayer. Necesitas el pegajotas automático. No lo necesitas, realmente no hace falta, pero la repente quiere tener basura. Entonces, es importante que piensen también esto de que hay todo un montón de gente queriendo vender cosas. Ustedes saben que, por ejemplo, él decía drogas legales y ilegales. Yo voy a tomar eso que dice y voy a plantear este tema. Ustedes saben que hay una patología en niños, que son los niños hiperactivos, ¿sí? Y que en Estados Unidos es muy común medicarlos durante años. Y esto es algo que la sociedad responsablemente autoriza a un psiquiatra a ir y decirle al padre esto, este niño tiene que tomar esta droga durante toda la infancia. Cuyas consecuencias, después no vamos a estar lamentando de decir todos estos niños que toman esta droga, pero eso está bien visto porque viene un psiquiatra y pone una firma. Y porque está avalado por la universidad, pero ¿hasta qué punto nos estamos estropeando de la vida misma? Entonces, la pregunta es, si el sistema quiere que consumamos cualquier cosa, lo importante es que nosotros elijamos conscientemente, creo que a eso vamos, qué consumir y qué no. Entonces, si viene alguien a vendernos cualquier cosa, digámosle no, cualquier cosa no. Y pasa lo mismo con la tibia, el cemento y un montón de cosas más. Fíjense, algo que yo hubiera querido poder decir, pero no alcanzó el tiempo, ojalá pudiéramos hacer otra, en la cual me gustaría hablar del tema de cómo el consumismo nos prepara para vivir acelerados también. Por ejemplo, esta propaganda que dice el dolor para consumir. Lo que nos está invitando es a que te tomes cualquier cosa con tal, no para de trabajar, de estudiar, de salir, de estudiar, de lo que sea. Pero la cuestión es que tu cuerpo tiene un límite. Y si uno no conoce el límite de tu cuerpo, entonces va a terminar cayendo enfermo. Entonces, estos supuestos medicamentos son solo productos para vender y no cosas para hacerse bien. ¿Sí? O sea, comés como un degenerado y después tomate un radical, todas esas cosas que tenían. Digo, ¿dónde está, que decía, el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de la propia salud, el respeto por sí mismo? ¿Dónde está? Entonces lo que hace el sistema es vendernos cosas incesantemente entre todos los niveles y formas y colores y tamaños, y si nosotros ciegamente, tontamente, le compramos lo que nos venden, es un asunto de responsabilidad. Y eso ocurre con las drogas, ocurre con un montón de cosas, claro, sí. Hoy veía a la mañana en TN, la conductora del noticiero estaba consternada, porque ahora los pibes dicen en la universidad usan determinadas sustancias recetadas a los pibes para el trastorno de ADD, y ahora los estudiantes universitarios eligen consumirlas para estar más concentrados. Ya era esquizofrénico el tema. Entonces la convocan a una médica toxicóloga y le dicen, bueno, ¿qué está pasando? 4 de cada 10 universitarios toman esta pastilla para concentrarse. ¿Qué consecuencias puede traer? Le dicen la señora, que esté de moda consumir eso. ¿Qué consecuencias puede traer? Esta, otra, el pibe
probablemente lo que incorporó durante el consumo de esa pastilla, después en el momento del examen no lo puede rendir. Entonces no le daba el gusto a la prensa que estaba así, que le salían los colmillos porque le digan no, que los van a matar al corto tiempo. Entonces le terminan haciendo la pregunta a la toxicóloga y le dicen, pero, ¿sabes? A corto plazo nada, a corto plazo usted me dice que no hacen nada, pero a largo plazo, el consumo a largo plazo, estos pibes en la universidad están consumiendo esto para concentrarse más, para estar más vivo para el examen, a largo plazo, ¿no les va a hacer mal? La médica casi con un inocente le dice, pero si se lo dan los psiquiatras a los nenes durante 15 años, ahora nos venimos a consternar porque alguien eligió usarla por su propio coso, por fuera del coso. Vos fíjate como una misma sustancia, todos como una misma sustancia, recetada por médicos, y en el cual nosotros introyectamos que eso le hace bien a los pibes de 2, 3 años que ni siquiera eligieron consumirla, todo esto, porque encima de todo esto, a los de 2 años no le preguntamos, el pibe de 21 por lo menos eligió consumirla. Y como alguien que elige consumir una sustancia por el mero hecho de que eligió hacerlo y le trajo determinados beneficios, ya consterna a determinado sector social, el mismo sector social que avala esa misma pastilla que consume. Digamos, actuando en función de la sociedad que le dice, la cual dice que le exige respuestas inmediatas, no respuestas negociadas. Y eso tiene que rendir porque es más competitivo, porque sale de cara a los mejores alumnos, tiene que haber convenio, tiene mejores oportunidades, entonces bueno, es como la satisfacción instantánea, la mostró Éxito instantáneo, la fórmula del éxito. El éxito instantáneo, no, el éxito es sentirse bien uno como un proceso a través de las acciones que uno hace y de lo que uno va a beneficio a lo largo de toda la vida, no conseguir ese éxito. O sea, a ese chico que viene a beber, a lo mejor se molesta en clase y la mesa se empieza a desmascar. Eso, bueno, es aplacar. Esto es fácil con la relación. ¿Alguna pregunta más antes de irnos? Las bebidas energizantes. Otro lado. Por eso, pero bueno, Saquémonos las dudas que me interesan. Preguntas sobre drogas, mucho de contexto. Me gustaría saber qué cambia el contexto, por ejemplo, de un país a otro, de cómo se lidian el tema de drogas, porque por ejemplo, hay muchas drogas que en otros países son legales, se usan como acá, se habla de los chicos, pero acá, por ejemplo, no. ¿Qué cambia en un contexto de otro? ¿Qué cambia en la visión de un país de otro por la legalidad de las cosas? ¿Qué drogas son o qué drogas no deben estar prohibidas? Uno de los factores de la cultura, pero puede haber otros factores. Una pregunta. El tema del consumo, que si no sabés lo que consumís, prohibir. Yo con él hicimos una monografía sobre el tema de las drogas y hicimos un trabajo que tranquilamente en Holanda, venden las drogas de la marihuana en lugares exactos y son verificados directamente, todo bien. ¿Y por qué no se puede hacer acá? ¿Por qué no se puede directamente acá también ponerse a pensar? Ya sé que en el nivel de la sociedad no es... A los narcos les conviene la clandestinidad. No, a mí me parece que es una presión de los narcos. Los narcos, si se legalizan las drogas, los narcos son un productor más que tiene que pagar el impuesto a las ganancias, por ejemplo. El impuesto a la ganancia es el 30% de la ganancia por encima de un límite. El 30%. ¿Me entendés? O sea, conviene la razón por la ilegalidad. cual en determinados países se legalizaron la razón... Chicos, dejen hablar, a ver. La razón por la cual no se legalizan las sustancias en determinados países es bastante sencilla de entender. Si vos legalizás, que quiere decir abrir las posibilidades de acceder a esa sustancia de una forma legal y reglamentada por el Estado, en un solo país, lo que generás es que en el resto de los países que están cerca, como no lo pueden hacer, vayan a ese país. ¿Me seguís? En Holanda lo que les pasó es, si bien a nivel sanitario fue un éxito la política de legalización, ahora se está preocupando a los tipos que desde Bélgica, desde Hungría, van todos a Amsterdam a fumar, por ejemplo. Entonces, por eso es que, si bien despenalizar, que es dejar de mandar presos a los que usan drogas, que es lo que se está por discutir en Argentina a comienzo del año que viene, si bien eso sí se puede hacer en un país, en otro no, porque no mandar presos a los pibes es algo que no hace al país que esté al lado, sí, cualquier política de legalización se está discutiendo mínimo a nivel regional. Es decir, si se legaliza, se tendría que legalizar en toda América a la vez.
para no ser un país donde vayan todos los demás a consumir ahí. Esa es la única razón por la cual no En se... el caso de como me ha pasado con tíos que tenían relaciones en su casa, no cantidades exuberantes, como decir, bueno, narcotraficantes, en una policía y yo gana. Y yo creo que es algo, no aberrante, pero se da un toque de bueno, decir, loco, si la persona quiere consumir algo que él mismo, porque él sabe lo que está fumando, ¿por qué mierda lo mandás buscando? Porque está tráfico. Hay gente que considera tráfico. Pero bueno, No, el problema es que tenés que probarlo el tráfico. Ahí está el tema, la ley debería poder probar el tráfico y si es solo para consumo, no penalizar eso. Y sobre todo hay muchos intereses, que lo que decía él, en torno a los narcos, que no es solo los narcos, no es una parte. Hay un montón de intereses en torno a tener las sustancias prohibidas. Es clarísimo, hay un montón. Podríamos hacer una charla de 2 horas en la que te enumero todo el grupo de gente que está haciendo un negocio con el estado de situación actual y que no quiere que ese negocio se termine, como una empresa. Yo creo legalizado todo el tema de la droga. Pero es que generar un estado que digamos, controle todo esto. Tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Yo creo que el país no está preparado simplemente por el hecho de que hay problemas mucho más importantes. ¿No? Yo creo que A mí me parece un problema importante. Estamos financiando la droga de un método netamente individual. O sea, que vos y el porro, o vos y la padre, se como algo de nunca lo tiene que hacer así, ¿no? Me tenía plata, que el bolso está bien, le supo más opción, que quiero una gama de eso, ¿por qué no encarar el problema del Estado que un plato que pasa de droga, tiene que la decisión es completamente individual? Tenemos problemas mucho más importantes como dice la pobreza, la nutrición, o sea, pero tenemos que generar una especie de memoria estatal que quita prioridad problemas mucho más importantes, sino que arrancamos hablando de un problema individual. Y al final terminamos hablando del problema del Estado. Yo creo que en el momento actual, cuando tenemos problemas mucho más importantes, creo yo. Pensar que debe tratar responder esto muy difícil porque pensar cómo hacemos para que el Estado responda equitativamente a las demandas y necesidades de todos, esa es la gran pregunta de lo que significa el Estado, ¿no? Hablar de la Es un tema, es generar todo un Estado que es el momento de decir que Bueno, un laburo para los químicos, hay poco laburo. Dos cosas. Una es que, claro, lo que dice por ahí, o lo que comentamos, es que por ahí queremos empezar la caja por el techo. Lo primero que hay que hacer es este tipo de cosas, que son charlas, informaciones, educación, eso es lo que queremos hacer, antes de despenalizar o legalizar una droga. Porque en este momento, como están las cosas, no se puede, porque sería un esteroide. Claro, está muy bien. Hay mucha gente que ya tiene la cabeza quemada, entonces nomás que le quieras enseñar, si vos le facilitas el acceso a la droga, Se va a arruinar la vida, puede ser. pero lo que habría que hacer es primero concientizar a la gente. 2 cositas nada más, una corta, para que se entienda. Y me parece esencial entenderlo, más que nada, porque seguramente no nos volvamos a ver, seguramente sí me vea que trae una pantalla dentro de un par de meses, pero no acá, y es un debate que es esencial entender fundamentalmente esta diferencia. Despenalizar no es legalizar, eso nos tiene que quedar en claro. Despenalizar es dejar de mandar preso al que consume o tiene drogas. Legalizar es que las drogas que hoy son ilegales y las maneja quien quiere, el Estado pase a controlarlos. Bien, legalizar, ¿cómo? son dos cosas bien distintas. Claro, son 2 cosas bien distintas. Despenalizar, dejar de mandar presos, para eso no hay que esperar ni un solo segundo más, no influye en nada, es lo único que hacemos mal. Legalizar precisamente, y lo dejo también como es precisamente salir de un estado de anarquía. Cuando las drogas se ilegalizaron a lo largo de la historia, nunca se consumieron más drogas en la historia que cuando fueron ilegales. Cuando vos legalizaste hechos históricos, no hablo de teorías, los hechos históricos muestran que cuando vos ilegalizás una droga, el consumo se eleva por las nubes. Los ejemplos históricos. No estamos socialmente, sí. no estamos Pero ¿cuál sería el ¿Por qué? ¿Cuál educación. sería el peligro? ¿Cuál sería el peligro? Y falta educación. Pero, a ver, insisto, histórica. Pero insisto, no hay que tenerle miedo. Legalizar una sustancia es que... Sino que una cosa es, no sé, decirle a un nene no me la droga en el para Sí. y otra cosa es dejarle
el enchufe y decirle, bueno, vos sos libre de meterlo solo. Pero todavía no es consciente de, no razona. Yo te hago una pregunta, así la pongo en el blog. ¿Qué es, cómo, o sea, vos decís que la sociedad no está preparada, ¿por qué? Porque no está nada. ¿Por qué? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la educación. No, pero contame por qué. Son dos, ¿Por qué no está preparada? O sea, una mínima explicación que porque me... la gente no, a la hora de consumir no es responsable. No sabe cuánto tomar, no sabe qué tomar. Bueno, yo te digo, con la gente no siendo responsable, a lo... Por eso, a lo que voy es que hay que empezar con eso. Pero bueno, va a ser un proceso, lo que pasa es que hay que iniciarlo, si no vamos a seguir, los narcos van a seguir produciendo putas, drogándola, chabón. ¿Qué? Y bueno, ¿por qué te pensás que inventé la charla de drogas?